matadero que fue cerrado en 2014. Se escuchan unos perros afuera. Que no está abandonado del todo, que hay guardias acá. Este lugar es como un laberinto. Allá va el guardia. Yo despierto demostrando demencia, desesperado, desde dentro desquiciado en este día destrozado. Demasiados difamados, diferentes desangrados, desahogo despedido, yo desparramado, destruido. Hola amigos, el día de hoy venimos a visitar un matadero que funcionó hasta 2014. Parece que era como una bodega este lugar. Sector armado de pedido. Está escrito en inglés, pero también como en chino. Esta era como una cámara de frío. De allá veníamos. Acá hay una etiqueta de carne molida. Fíjense en esas paredes, están de lado igual que la de allá. Acá se nota que hubo un proceso de demolición, pero no se terminó. Vestidor de visitas en inglés y en chino también. Yo supongo que esa piscina está retirada. Este es el alimento que le dan a los animales para hacerlos crecer, engordar. Esta era como una sala de producción y esta parte debería ser como donde venían los animales, ya que por su forma da la vuelta y llega hasta allá. Así que yo creo que los animales venían desde allá y llegaban hasta ese lado. Ya que a simple vista no está como hecho para personas. Acá hay otro baño. Si no estás suscrito, suscríbete acá abajo. Sí, acá abajo. Por la forma de estos lugares y como todos llegan hacia ese pasaje como redondo ahí, puede que este lugar haya sido los corrales para los animales y ya después solo llevaban por ese pasaje, daban la vuelta y llegaban arriba como a la sala de procesos. Esta era como una recepción de camiones. Acá hay un registro de ingresos. Estos eran de cerdo, solo cerdo, del 2014. Estas son las etiquetas que le ponen a los animales en la oreja. Ahora ya nos vamos dirigiendo hacia el edificio más grande, que es ese, que también sé que tenía como las salas de procesos en ese lugar.
hoyo acá. No sé qué habrá habido acá. Sí. Otro baño. ¿Qué bueno? Este era un subterráneo como para los desechos, parece. Acá solamente quedan ruinas. Eso, no sé cómo se llama, pero por ahí bajaba la sangre y bajaba hacia allá, a la parte donde estábamos en delante. Por acá bajaba la sangre y los desechos, y eso es como sangre pegada. ¿Ah? Voy a ver qué hay en el techo. No hay ni una weá, pues. Esta sería la parte del proceso de carne más larga que hay acá, la más grande. Las ruinas de este matadero. Acá también hay cosas colgadas en el techo, parece que es como la línea que lleva a los animales. Lo que queda de una oficina. Se escuchan unos perros afuera. Acá hay un letrero del casino. Este lugar era el casino de esta planta procesadora de carnes. Ahora se ve así, sin gente, sin vida. Esta es la parte ya exterior. Y ando con cuidado igual. Que no está abandonado del todo, que hay guardias acá. Ya estábamos hace un rato y ahora vamos a explorar este lado. Este lugar es como un laberinto. Acá hay una oficina igual. Ahí están las sillas. Ahora sí que ando con cuidado. Vi pasar al guardia recién, por allá. Allá va el guardia. Allá. Estos son los andenes en donde cargaban los camiones. Esto lo ocupaban con un foco, lo giraban y así alumbraban adentro del camión.
amigos, ya recorrimos este matadero. Comenten acá abajo qué les pareció. Suscríbanse acá abajo. Vienen nuevos lugares interesantes igual, así que nos vemos en la próxima. Adiós.